Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de 2, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a nuestro patrocinador, B-Spy by Doctora Nora Stanford. Es un centro especializado en bienestar y medicina estética integral. Toda la información la puedes conseguir en sus redes sociales, B-Spy by NS, y también les voy a dejar abajo la dirección para que lo visiten y encuentren toda la información que necesiten. Y aquí estoy con la patrocinadora de este episodio. Ella es Nora Stanford, cirujana plástica, estética y reconstructiva, conferencista internacional, impulsadora de la cirugía plástica humanizada y consciente. Pero lo más importante de todo lo que he dicho, que ella es la mamá de Elo. Hola, Nora. Hola, querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por prestarnos este espacio para poder hablar un poco y poder darnos a conocer un poco como personas. De verdad que bonito y te felicito por lo que estás haciendo. Gracias, Nora, gracias. Y gracias también por ser patrocinador de este episodio. Lo agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a empezar la conversación. Tenemos mucha tela por cortar, ya tuvimos como una mini conversación antes, pero antes de todo a mí me gusta darle un poquito de contexto a las personas que nos escuchan, quién es Nora, en qué trabaja. Bueno, ya dije que eres mamá de Elo, cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias, querida. Para nosotros siempre es un honor apoyar estos espacios porque realmente dejan ver un poquito más allá de lo que es un cirujano plástico o de lo que hay más allá de una persona que el día a día está metida en un quirófano o que incluso tiene que criar a un ser humano muy importante en su vida, que como tú lo dices se llama Elo. Entonces, pues nada, yo soy Nora Stanford, creo que de pronto tal vez me hayan escuchado por ahí. La idea es que he traído ya un transcurrir de años en esta profesión. Cirujano plástica hace más de 15 años en Barranquilla, prácticamente es el tiempo que llevo. Hice mi especialidad y mis estudios en Bogotá, en la Universidad del Rosario y en el Hospital San José. Tengo un hermano y adicionalmente pues en este momento tengo a mis dos papás vivos, que es una bendición para mí y me ayudan mucho con el tema de crianza. Soy, más allá de la cirujana plástica, soy la persona que se sienta enfrente de un paciente y no solamente escucha lo que quiere hacerse, sino que también le evalúa como de forma integral. Yo siempre he dicho que más que un paciente, tenemos un ser humano con temas mentales, con antecedentes psicológicos, con problemas. Tenemos un ser humano lidiando con el día a día. Y pienso que hay que englobar todo eso porque cuando sacamos a la persona de toda su realidad, solamente tenemos un paciente el cual va a ser intervenido, pero no estamos teniendo en cuenta todas las esferas que se requieren para un bienestar. Y es lo que, como lo mencionaste, he tratado de empezar a difundir, que es la información de empezar a cambiar el chip de la cirugía plástica. Porque cirugía plástica no es solamente llegar a cortar, poner implantes, ¿sí? Hacer un contorno glúteo, hacer un contorno corporal o incluso rejuvenecer porque nos da miedo envejecer. Cirugía plástica es también detenerse en el tiempo y empezar a ver qué le está pasando a ese ser humano para querer cambiar ciertas cosas o si realmente está estable mentalmente para pasar por un procedimiento quirúrgico y por una recuperación. Y eso definitivamente hace la diferencia en su recuperación, en su aceptación y en el tema de evolución posquirúrgica. De acuerdo. Básicamente es eso y pues ahora que tengo en mis manos la crianza de una niña que tiene 5 añitos nada más y estamos viendo el mundo como lo estamos viendo, que es un mundo a veces muy caótico, lleno de mucha mala información e incluso a veces con ideales un poco, no voy a decir errados porque no ocupo la silla del juzgador, pero sí probablemente donde sabemos que hay muchos valores que se están alterando, muchas cosas, muchas realidades que se están cambiando. Yo pienso que hay que empezar a difundir un mensaje un poco más amoroso, un poco más de aceptación, de quererse a sí mismo, de empezar a trabajar en esas autoestimas, Sí. empezar a trabajar en esa seguridad como seres humanos, porque de nada nos sirve llegar y reproducir una cirugía, Mariana. No nos sirve de nada llegar y hacer 3 cirugías diarias y ser la que más opera en este mes y todo el año, o ser la más reconocida en Colombia, o ser la más reconocida en la ciudad o en Latinoamérica.
Eso no sirve de nada si al final solamente estamos llenando un número Sí. y no nos estamos dando cuenta que muchas veces la indicación de esa cirugía no estaba ahí, o probablemente el paciente no estaba listo para ese tipo de cirugía, o tal vez lo que necesitaba era otra cosa, o de pronto ese paciente traía un trasfondo mucho mayor y es un paciente que queda divinamente moldeado o queda con una cara prácticamente tensada o sin arrugas o sin flacidez y mentalmente está hecho un caos. Y hay una delgada línea ahí, o sea, bien pequeñita y bien estrecha, porque por el afán, digamos, de la persona cambiarse, no ven lo que interiormente está pasando con ellos mentalmente. En tu experiencia, ¿tú cómo has podido leer esos casos? Y como ya hemos hablado hace poquito, que también la cosa ha evolucionado también, que antes, que estábamos hablando de los años 90, donde era operación, tienes que estar divina, no importa la parte mental. La cosa se ha desarrollado gracias a médicos como tú, que ven la parte humanizada, ven la parte consciente. ¿Tú cómo has visto esa evolución y cómo lo manejas tú en tu consultorio? Pues Mariana, dependiendo de cómo se maneje el tema de selección de paciente y cómo es el proceso en cada uno de los especialistas o de los colegas, cada uno tiene su forma. Pero sí he visto ya que en número creciente, incluso hace poco vi una noticia que la Corte Constitucional iba a empezar a exigir algún tipo de estudio mental para los pacientes que pasan por cirugía estética. O por lo menos que esté dentro del requisito o dentro del protocolo de selección. Porque definitivamente tú puedes hacer la mejor cirugía del mundo y de realmente una cirugía perfecta, sin complicaciones mayores, sin complicaciones menores, un paciente con un resultado satisfactorio para los ojos de quien lo ve, porque ese es otro tema también en cuanto a la belleza que seguramente vamos a conversar. Eh, pero es un paciente que el proceso de evolución y la paciencia para poderse recuperar no lo tiene y que puede tener una evolución completamente tórpida. Está absolutamente demostrado que los altos niveles de cortisol o de estrés, los pacientes que entran en ansiedad, yo he tenido casos de crisis de pánico en el quirófano, de pacientes que todo va muy bien, todo va perfecto, no tienen ningún antecedente psiquiátrico, tal vez algún diagnóstico de ansiedad no tratado, y en el momento de la cirugía dan gritos y dicen que no quieren que se operen. No pasa nada, perfecto, listo. Para mí no pasa nada. Realmente ya tuve un caso así. Lo que hicimos fue que la cancelamos. Después la paciente me dijo, ay, doc, ya estoy lista, opérame. Espérate, vamos a tomarnos un momento, vas a ir a psicoterapia, vas a irte a evaluar y vamos a ver qué está pasando. Porque si así nada más en el momento quirúrgico, quiero que se imaginen cómo será el proceso de evolución o cómo será la recuperación de esa paciente. Claro. Entonces, más allá de llenar un número y de solamente ver, cuéntame, ¿de qué sufres? ¿Tú tienes alguna enfermedad? ¿Tomas alguna pastillita? No, sí. ¿Tienes alergias? No. ¿Cuántos hijos tuviste? Listo. Eso es lo que normalmente se pregunta. Más allá de eso, tenemos que ver cuántas veces has visitado a un psicólogo, cuántas veces has ido a psiquiatría, has tomado alguna medicación para la parte psiquiátrica, has tenido algún duelo reciente. Eso hay que preguntarlo, porque es increíble, Mariana, cómo llegan pacientes en un proceso de divorcio o pacientes que han tenido un duelo reciente, un familiar ha fallecido, a veces el esposo, a veces alguien mucho más cercano, y no han pasado todavía 3 meses del proceso. Ustedes saben las etapas del duelo. Yo quiero preguntarles realmente si piensan que ese paciente está en un punto de pasar por un trauma quirúrgico importante, porque así la cirugía sea lo más llevadera posible y sea la experiencia más satisfactoria en cuanto a cuidados, en cuanto a tema posoperatorio, es un trauma tanto físico como mental para poder pasar a través de él. ¿No? Y piensan que es la solución a un problema. O sea, he visto también casos allegados que no juzgo para nada, pero dice, apenas yo, y lo voy a poner así súper coloquial, apenas yo estoy flaca, ya todos los problemas se me van. Apenas yo me opere, yo voy a estar perfecta. No vas a estar porque internamente no lo estás. De acuerdo. Y si no estás bien por dentro, no vas a estar bien. Es una fachada. Linda sí vas a estar por dentro como estás. Y en esos casos, Nora, vamos a hablar, me gustaría que nos contaras alguna historia que tú quieras contarnos, de una historia bonita, de pronto de una mamá, de una mujer que llegó
de pronto con la autoestima baja, de pronto quería un cambio, ya estaba preparada, y cómo fue esa evolución y tú cómo la acompañaste en el proceso. A mí las evoluciones que más me gustan son las reconstrucciones post-mamá o los mami makeovers. Los amo porque pues venero mucho y exalto y honro a las madres, porque pues ya tuve la oportunidad de ser madre y pienso que esa labor es impajaritable, o sea, no hay forma de reemplazarla, ¿me entienden? Cuando uno realmente ya es madre, ya entiende toda la labor que hizo su madre por uno, sus abuelas, sus tíos, sus tías, perdón, porque es realmente dejar atrás todo, probablemente medidas, ¿verdad? Todo el tema físico, el tema de piel, etc. Todo eso queda de lado para poder traer vida al mundo. Entonces ya inevitablemente estoy muy a favor de darte el tiempo para ti, pero sabemos que la maternidad cercana, o sea, dentro de los primeros 2 años del posparto, nosotros tenemos que ponernos de lado Sí. para poder cuidar de ese ser. O sea, yo no voy a decir, no, lo que pasa es que quiero que me saquen el bebé en la semana 36 porque no quiero que la piel se me estríe. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? O sea, uno aguanta hasta el tiempo que tiene que aguantar y eso definitivamente no pasa por la cabeza de una mamá que está enganchada o está conectada con su maternidad. Entonces, poder tener la oportunidad de reconstruir a esas mamás que de pronto dicen, probablemente ya me tengo que quedar con este colgajo que me llega hasta las piernas, con estos senos que se me han caído por lactancia. Evidentemente la piel ya no vuelve a ser la misma. Ya No. se estiró, tuvo un sobreestiramiento. Miren qué proceso tan bonito de llegar al punto del sobreestiramiento, el útero, los órganos, el pulmón se corre hacia arriba, por eso es que uno se ahoga. Es horrible. Porque hay que dar paso a esos 2.5 kilos ahí adentro. Entonces, todas estas funciones vitales pasan a segundo plano para darle el primer plano al bebé. Entonces, el poder darle ese espacio a la mamá como, mira, llegó el momento de cuidarte, llegó el momento de poderte reconstruir, a mí me encanta. Yo siempre me presto para eso y lo hago con todo el amor, como si lo estuviera haciendo en mí misma, porque pienso que esa oportunidad se la merecen todas las madres. Y eso debería ser un apoyo a nivel familiar, Sí. ¿entiendes? Más allá de la apariencia física, porque no es apariencia física, es tratar de recuperar un poco lo que eras antes, Sí, ¿no? pero hay muchos prejuicios. De Hay muchos acuerdo. prejuicios y ahí es donde digo que hay una delgada línea y debe haber un balance porque para muchas de pronto dicen, hay que aceptar el cuerpo que Dios me dio después del posparto. Sí, sí hay que aceptarlo, pero también quererlo, que es diferente. O sea, hay que buscar también el sentirse bien y si la cirugía plástica en ese momento te va a hacer sentir mejor y ya mentalmente estás bien, ¿por qué no lo haces? O sea, siento que hay también mucho juzgamiento de esas cirugías plásticas que se hacen después de un posparto. Y pienso que ahí es donde se está de pronto desviando la Ujú. función tan bonita que tiene la cirugía plástica, más allá de implantes y más allá de cuerpos curvilíneos. Ujú. No se trata de llenar unos requisitos de medida, no se trata de estar encasilladas dentro de un estándar de belleza. Yo soy de las que piensa que la belleza es subjetiva. O sea, yo no te puedo decir a ti, Mariana, qué es bonito y qué es feo. Porque es que la visión de belleza que tú tienes puede ser completamente diferente a la que yo tengo. ¿Cuál de las dos es válida? Si ninguno es Todas. dueño de la verdad. Total. Entonces, de pronto a ti te gustan las caderas más anchas, a mí me gusta de pronto ser un poco más petit o viceversa. Entonces yo pienso que hay una delgada línea entre el respeto de lo que cada uno piensa que es belleza o lo que quiere hasta hacia dónde quiere llevar su cuerpo y también de la tolerancia con relación a estos conceptos. O sea, a mí hay muchas pacientes que me dicen, Nora, yo me quiero poner 420 de implante. Yo lo único que puedo hacer por ella es orientarla y decirle, ven acá, ahora ya tal vez la tendencia es usar implantes más pequeños, precisamente para que no se sobreestire tu tejido. Vamos también a utilizar tu propio tejido, utilizar tu propia grasa para poder usar un tamaño más pequeño. Bueno, cierro paréntesis, pero la idea es orientarla, pero finalmente quien toma la decisión es ella. Ujú. Entonces ahí es donde uno viene como cirujano plástico y esas tendencias que tú estás manejando se las informas a ellos, pero ellos toman la decisión. Y así también el tipo de paciente te busca. Porque fíjate que para cada cirujano plástico hay una línea de pacientes diferentes. De pronto hay unos que hacen pacientes más curvilíneas, allá van las que les gusta estar súper curvilíneas. De pronto están las que están más petit y más atléticas, allá van Claro. donde X cirujana plástica a hacerse esto y así sucesivamente. Entonces ya tú vas haciendo más o menos como tu marca, por decirlo de alguna forma,
cómo, probablemente cómo es tu tendencia y así también te va a buscar personas con ese mismo chip. Sí. Y lo que tú decías del tema de aceptación es completamente importante porque yo pienso que a la hora de querernos transformar físicamente o externamente, primero tenemos que pasar por una aceptación. Y la aceptación, el tema de autoestima y el tema de seguridad no se construye afuera. El tema de autoestima y seguridad empieza por dentro. Yo no puedo decir que tengo más seguridad o tengo más cariño a mí misma por cómo yo me veo en el espejo. Eso es un error y es ahí donde no podemos caer en replicar esa idea que de pronto a veces la sociedad ha tratado de ponernos o imponernos a la fuerza. Nosotros somos lo que somos, como somos, desde adentro. Cuando ya nosotros sepamos quién somos y tengamos una autoestima completamente fortalecida y nos estemos aceptando, ya yo puedo empezar a cambiar lo externo. Entonces, fíjate cómo cambia el juego de transformación. Es de adentro hacia afuera. Y ese es un mensaje muy claro que hay que empezar a dar a las niñas, Mariana. Porque, bueno, tú y yo tenemos crianzas, somos responsables de la crianza y seguramente muchas madres que estamos enfrentando adolescentes que quieren empezar a parecerse a X artista o a no sé quién cita que se hizo un lifting endoscópico, entonces todas se quieren ver iguales. Yo he tenido pacientes que me han llevado fotos de artistas. Entonces, pues por ahí me llevaron la foto de Lindsay Lohan. Mira, yo quiero verme como ella. Y yo, espera un momento, tú luces muy bien así como estás, tú te ves muy bien, tú tienes unos rasgos faciales, tienes un esqueleto diferente al de Lindsay Lohan. Ahora, Lindsay Lohan es una mujer probablemente muy atractiva, ¿sí? Que probablemente para ambos sexos, o sea, mujeres o hombres, seguramente se ve muy bien. Pero lo que yo digo es que ahí es cuando tenemos que detenernos y mirar cómo está el estado mental de una paciente que te trae una foto de otra persona. Totalmente. O sea, eso ya de entrada es un red flag. Totalmente. Espérate un momentico, ¿qué es lo que te vas a hacer? No, me quiero hacer un lifting facial y quiero verme como ella. Pacientes jóvenes, ¿eh? No estoy hablando de pacientes de 50 ni de 60 años, estoy hablando de 30 y pico de años. Entonces, imagínate. Eso es una anécdota que yo tengo con una paciente y yo le dije, espérate, mira, vamos a evaluar tus ángulos, vamos a evaluar los de Lindsay. Y ahora, ¿qué pasa que tú te quieres parecer a otra persona si tú luces muy bien así? Yo puedo resaltar tus rasgos, pero yo no te puedo convertir en otra persona. El trasplante de cabeza todavía no se hace. No se hace. No le dije eso, pero lo pensé, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que tú ya naciste con unos rasgos, con unas características. Por favor, aduéñate y quiere esas características. Cuando tú empiezas a trabajar de lo que ya tienes, exaltas lo que ya tienes y con lo que ya naciste, de pronto lo que no te parece tan favorable, tratamos de camuflarlo, pero son tus facciones, son tus características. Créeme que el resultado es 100 veces mejor. Claro. Y la paciente se va a sentir mucho mejor. Entonces, cuando ya la paciente se le da de alta y la paciente se devuelve para su país, pues hacemos bastante turismo médico, me dice que ha tenido toda una experiencia y una transformación como persona, como mujer, con el tema de su autoestima, porque además tenemos toda la terapia psicológica. Yo soy de los pocos especialistas que espero que muchos colegas empiecen a implementarlo, hay muchos haciéndolo en este momento. Nosotros fuimos pioneros también en el tema de tratar de hacer evaluación psicológica desde la primera consulta. Ok. Entonces, importantísimo. Totalmente. O sea, no es solamente la valoración. Primero hay un médico general que te pregunta, hola, cuéntame, ¿qué te has operado? ¿Qué enfermedades sufres? Etc. Bueno, alergias. Después de eso viene una valoración con psicología, que mi psicóloga, la doctora Stephanie Calderón, ella hace parte del staff porque ella nos hace un test a todas las pacientes y de entrada evalúa el riesgo, si está de bajo, mediano o alto riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de sufrir una crisis, riesgo de no tener autoaceptación, de estar en depresión. Hay pacientes con depresión mayor que se quieren someter a una cirugía, eso no puede pasar. Hay pacientes que no han cumplido un duelo de una separación, etc., o de un familiar cercano que ha muerto. Y aún así quieren pasar el duelo transformándose físicamente. Esas pacientes probablemente se les enrede el mundo en el posoperatorio, porque no es fácil pasar por un procedimiento. No. Las que hemos pasado, y me incluyo, que hemos pasado por procedimientos quirúrgicos, estéticos o no estéticos, todo el mundo se pone en jaque cuando se va a dormir, porque uno no sabe qué va a pasar después. Sí. Sí, todo está en manos especialistas, todo lo que tú quieras, pero tú de entrada, tú confías, como dice el meme, tú confías, porque si no confías no hay confianza, No, obviamente. total, y como dices tú, a ti te duermen
Exacto. Y te pueden hacer lo que sea y tú ni idea. Y te levantes de un estado bastante vulnerable. Exacto, Muy exacto. vulnerable. Empezando porque todos los medicamentos, los anestésicos, todo lo que te pasan tiene un efecto. Y no es un efecto negativo, sino un efecto como un efecto mental transitorio, ¿sí? Que puede alterar todo el tema psicológico del posoperatorio. Claro. Entonces son pacientes que se pueden levantar ansiosos. Hay pacientes que se levantan que quieren salir corriendo, que quieren salir huyendo. Y no sabemos el background de por qué pasa eso. Sí. Algunos que han consumido inclusive sustancias psicoactivas y no cercano, pero dentro del mes anterior, todo eso puede influir en cómo se despierta y cómo pasa una recuperación Y puede paciente. haber complicaciones en el postoperatorio, una Totalmente. herida abierta, lo que sea, lo que pueda haber. Y si la persona no maneja el momento de crisis y se le llena de ansiedad, se llena, o si tiene, como dices tú, una depresión, De acuerdo. te vas para adentro. No, ahora hablemos, me llamó la atención mucho la parte de la reconstrucción, que me parece que es un procedimiento muy bonito y de pronto las personas, las mamás, las mujeres no saben muy bien lo que es una reconstrucción, a pesar de que la palabra lo dice. Pero tú me estabas comentando que a ti, una de las cosas que a ti te nació ser cirujana plástica estética fue la parte de la reconstrucción por una operación que te tuvieron que hacer. Cuéntanos un poquito. Sí, quería. Esa es otra historia también que mucha gente probablemente no conoce. Yo pienso, pues psicológicamente hablando, porque creo mucho en el tema psicológico, evidentemente somos mente, cuerpo y espíritu. Eh, yo a los 7 años tuve que ser intervenida porque tenía un lunar. Un lunar que inicialmente empezó como una pequita recién nacida en el ojo izquierdo y me lo tuvieron que extirpar porque pues en ese momento obviamente todo el tema de láseres y resecciones no quirúrgicas y eso estaba todavía un poquito, no estaba todavía en el spot. Entonces la única opción era hacer incisión y extirpar y retirar el tejido. ¿Por qué? Porque podía tener un alto riesgo de melanoma. Cuando tú naces con un lunar que es congénito y que se pone grande de un momento a otro, el riesgo de melanoma es un poquito alto. Entonces el melanoma, de todos los cánceres que hay a nivel de piel, el más agresivo es el melanoma. O sea, cuando una persona le diagnostican melanoma, puede estar a 6 meses de vida. Entonces es Wow. el único cáncer de piel que hay que temerle. Entonces, ante esa gravedad, pues decidieron extirpármelo. Y yo tenía solo 7 años y pues evidentemente uno pasa por un duelo literal porque es una separación. Yo todo eso lo he tenido que ver psicológicamente en mi vida porque tú como niño no entiendes por qué te separan de tu mamá a los 7 años para meterte un quirófano donde te dejan en un pabellón. Ahora es que las mamás acompañan a los niños a las salas de Antes no. cirugía, mi amor. Antes le tocaba a uno solo. Uy, no. Entonces, todo eso lo tuve que vivir yo y recuerdo muchísimo porque fueron 12 cirugías reconstructivas. 12. 12 querida. Pues no en el mismo año, pero de ahí hasta los 14 años. Y porque tuvieron que quitarme todo eso y después hacer pues varios movimientos de colgados y demás. Ya se imaginarán lo que fue el tema de la adolescencia. Porque tú sabes que todo el tema de la adolescencia con la apariencia y bueno, todo eso tuve que lidiarlo. Y fueron momentos duros, no voy a decir que todo fue espectacular porque además no estaba en la edad de entender y de madurar todas esas ideas. Y además tuve que hacer el tema del desapego con mi madre, que ningún niño está preparado para que lo dejen solo en una cama y en un pabellón frío y en unas salas de cirugía tratando de explicar qué es esa luz que está arriba y son las cialíticas, o sea, son muchas cosas. Ahora es cuando el tema quirúrgico en los niños es diferente. Antes era un poquito más difícil. Igual agradezco la oportunidad porque estuve en excelentes manos de los mejores cirujanos plásticos del país en ese momento. Hicieron un excelente, excelente trabajo. De hecho, mi última cirugía fue hace como 5 o 6 años, cositas ya más pequeñas. Porque uno cuando es reconstructivo, cuando pasaste por un tema de reconstrucción de este tipo, nunca dejas de ser paciente. Siempre tienes que estarte chequeando, Poco a mirando poco. todo exacto. Y a veces hay que corregir ciertas cosas más adelante. Entonces eso me llevó a mí a reevaluar qué era lo que iba a hacer en la vida, ¿no? A mí siempre me gustó el tema de medicina, me gustó el tema de ayudar. Esa es una de las grandes vocaciones que tenemos los médicos, siempre queremos ayudar. Nadie se mete a la medicina para ser rico, ya saben que eso no es así. Entonces, ese fue uno de los conceptos y luego me metí por cirugía plástica y fue como involuntario. Yo me fui metiendo, Mariana, o sea, como que la vida te va llevando. Yo sí creo que la vida te va abriendo las puertas por donde quiere que pases. Y ahí terminé en cirugía plástica y las cosas se dieron porque además pasar una especialidad aquí de cirugía plástica
Colombia tiene las mejores escuelas de cirugía plástica del mundo. Entonces, entre más buena sea, más difícil Más es difícil el entrar. acceso. Exacto. Entonces, se dieron las cosas y cuando ya salí de cirugía plástica, pues hice además un fellowship o una subespecialidad de cirugía reconstructiva craneofacial, que es para reconstruir niños con malformaciones, que ese es otro tema súper sensible porque yo, a pesar de que tengo un buen volumen de cirugía plástica estética, gracias a Dios, siempre lo agradezco, no me he desatendido completamente de los niños con malformación. Y esa es una de las cirugías que hago de bajo costo. A pesar de que mis precios probablemente digan por ahí que son un poco, son algo elevados, aunque están casi en la media. La cirugía reconstructiva nunca la elevo, siempre está en muy bajo costo porque es darle la oportunidad, son para pagar gastos evidentemente de sala y demás, y estoy además en fundaciones para reconstruir niños, es darle la oportunidad al niño que no decidió nacer con una malformación. Y eso es algo de lo que a veces la gente sigue con su vida y de pronto hace mucho altruismo, pero nadie se detiene a ver a los que no decidieron pasar por eso y no tienen la capacidad adquisitiva de pagar esas cirugías. En mi caso, afortunadamente mis padres tuvieron para pagarme eso y para pagar a los mejores especialistas en Colombia. Pero hay muchos niños que no tienen acceso a eso. Sí, claro. Y de hecho tienen que pelear con la seguridad social para que les pueda cubrir ciertos gastos. Y muchos ya para que se solucione el tema lo pagan particular. Entonces no me voy a enriquecer con la malformación de niños, ¿me entiendes? O sea, yo sí pienso que si uno en la vida no ha entendido el concepto de felicidad, y esto es algo muy personal, la felicidad no viene de ti mismo. O sea, no viene de hacer cosas por ti todo el tiempo. La felicidad viene en su mayoría por lo que haces por los demás. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso ya está demostrado científicamente. Sí. Entonces, yo definitivamente me siento una persona no solamente útil, sino una persona que está aportándole algo a la sociedad desde mi especialidad, ¿no? Porque no puedo de pronto aportar en otros, a través de otras cosas, porque no tengo la experticia, pero si en algo soy experta, que es en reconstruir, pues pongo mi granito de arena por estos niños y sobre todo por esos padres. Porque las mamás y los papás deben... es impresionante. Yo tengo algunos videos donde a veces pidiendo autorización y todo, muestro cómo los papás reciben a su niño ya recién reconstruido. El hecho de que nazca un niño con una malformación sin el debido, porque no siempre lo saben con mucha antelación, algunas veces hacen diagnóstico intraútero y me los mandan todavía en barriguita para que yo empiece ya a tratar a la mamá y explicarle todo el tema y empezar a bajar la ansiedad de ella porque empieza la culpabilidad, Mariana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me tomé las vitaminas en el embarazo? ¿Será que me tomé un trago en el segundo mes? ¿Será que fue la cerveza que me tomé y no sabía que estaba embarazada? ¿Será que no me tomé el ácido fólico? No se imaginan. ¿Será que eso fue la rabia que cogí con no sé quiéncito? O el papá también empieza a preguntarse, ¿será que tengo antecedentes familiares de malformación? Entonces, muchas veces entran en un conflicto importante. Y si no están preparados ellos, incluso puede haber hasta un rechazo natural. No estoy juzgando a la madre, pero puede haber un rechazo natural de la madre con el niño recién nacido. Sí, Entonces, sí. todo eso hay que tratar a los padres, a los familiares, al niño. Entonces, yo lo cito antes, incluso si están en barriguita mejor, y les empiezo a decir, primero, ustedes no son culpables de esta malformación. Porque en este momento el labio paladar hendido y las malformaciones craneofaciales sí tienen alguna asociación genética, sí la hay, pero la gran mayoría son multifactoriales. Multifactoriales que hay muchos factores dando vuelta que pueden hacer que esto pase. Entonces tú no puedes llegar y decir, es tu culpa, porque no es así. Primero les bajo la ansiedad. Digo, ninguno de ustedes tiene la culpa. Segundo, hay muy buenas posibilidades. Tenemos estos casos, mira, les muestro casos, ejemplos de otros niños que están súper bien. No todos tienen que vivir con el estigma de la deformidad a nivel peribucal. Muchos quedan divinamente, otros que hablan perfecto, que tú sabes que ellos tienen una fonación diferente cuando tienen el paladar afectado. Yo tengo casos de niños que hablan súper, súper bien, que nadie puede detectar que tuvieron una malformación. Entonces, vengo de una escuela que hace esto, que hace cirugía reconstructiva craneofacial. Entonces, mira que va mucho más allá. Va más allá de poder bajar la ansiedad, de bajar la culpabilidad y de, mira, están todas estas opciones. Y es cuando se descargan, los papás lloran, ¿sí? Hacen todo el tema del duelo, porque Sí, al eso es un final duelo. también es un duelo. Sí, es un duelo. Es un duelo de por qué mi hijo nació con una malformación, porque yo, qué hice yo anteriormente, en qué vida pasada, o sea, sí me entiendes, vienen muchas cosas.
Entonces, yo pienso que eso es una de las grandes cosas que trato de hacer y mantener. A veces tengo un volumen altísimo de estética y ahí siempre, una vez al mes, siempre trato de hacer jornadas, siempre estoy recibiendo pacientes nuevos. em, y pienso que eso hace la diferencia. Amo y me encanta la parte de estética y pues mis pacientes que me conocen lo saben, pero evidentemente no voy a soltar a mis niños como malformación y probablemente la causa sea ese antecedente que yo tengo, Claro. también que está muy ligado a eso. Y también trato de enseñarle a los niños, y te voy a dar una anécdota, que pues yo con esto hice un reel que fue un poquito viral, hablando del matoneo. A mí me llegó una niña de 7 8 años que nació con una malformación craneofacial, o sea, tiene toda la parte del cráneo y la cara la tiene asimétrica y tiene obviamente características que son de un síndrome, pero tiene la parte cognitiva y mental perfecta. Y ella se sienta con la mamá y la mamá me dice, doctora, no hable de síndromes, no hable de temas así ni nada, tal. Ella me lo dice por aparte porque está muy afectada. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, doctora, estoy desesperada, yo necesito operarla, no sé qué, porque en el colegio le tienen un matoneo terrible. La niña pasa llorando, la niña llevaba más de un año ya casi sin hablar, Mariana. Sin hablar porque le hacen matoneo en el colegio, porque se siente enajenada, o sea, Sí, separada excluida. gracias, excluida. Entonces, ahí es cuando yo digo que estamos haciendo como sociedad. O sea, que la urgencia no sea el tema del síndrome, sino, por favor, ayúdame porque es que él me la tiene matoneada en el colegio. O sea, ¿sí me entiendes lo Sí, que, o sea, sí, qué está pasando? O sí, sea, total. la sociedad está completamente enferma y es ahí donde tenemos que sembrar otro chip, como mira, yo siempre trato de decirle a mi hija, que eso es lo que estábamos hablando ahorita, behind the scenes, uno tiene que empezar a enseñar a los hijos, y esto es algo personal al que le sirva, ojalá pues lo pueda adaptar. Yo a mi hija le tengo prohibido hablar de características físicas de las personas. O sea, aquí no hay nadie gordo y aquí no hay nadie flaco. Aquí hay personas subidas de peso y bajas de peso. Porque uno no es una característica. Uno es un ser humano con muchas facultades, con muchas virtudes, como para que tú tengas que usar la característica física para definir esa persona. Y hay uno de los temores más grandes de las mamás, es lo que acabas de decir. Me da miedo que una persona le haga daño a o le diga cosas malas y no lo vemos de la forma de como que cómo puedo ayudar a mi hija que a pesar de que tenga esto o esté con esto, Acuerdo, pueda interiormente estar mejor. Pero acuerdo. uno, y eso es inevitable, una vez uno como por proteger a los hijos, dice, yo no quiero que a ella le hagan daño con palabras hirientes, con acciones, vamos a excluirlas. Entonces uno empieza a caer en ese jueguito de la sociedad donde no deberíamos caer. De acuerdo. Hablando de los hijos, vamos a ir a esta parte que también es muy interesante tuya, que es tú como mamá. Mamá profesional, mamadelo, una niña. ¿Cómo manejas, Nora, ese balance entre tu profesión y ser mamá y también por vamos a ponerlo así, como el gremio en el que tú te rodeas, que es bastante complejo? Cuéntanos un poquito. Bella, ha sido complejo porque yo tuve una época de penumbra, yo siempre le digo así, que fue cuando ya estaba terminando el embarazo y en el posparto. Los primeros 2 años yo dije, bueno, voy a parar, o sea, obviamente seguí trabajando, pero ya con un horario más reducido. El tema de investigación, trato de escribir todo el tiempo estoy investigando, dando charlas internacionales, nacionales, etc. Y me gusta moverme en eso, pero yo dije, hay un dicho muy sabio que hay tiempo para todo. A veces es el tiempo del reposo, a veces es el tiempo de ser mamá, del tema de la crianza, o el de volver a despertar esas facultades que hay en ti y volver a retomar los escenarios o las conferencias, etc. Entonces, sí ha sido un poco difícil en cuanto al tema de maternidad. Primero, pues hice esa época en donde traté de parar muchas actividades para dedicarme a la crianza de Eloísa. Y ya una vez pasó esto, que ya tenía 2 añitos, 2 añitos y medio, ya empecé como a retomar poco a poco todas mis actividades, pues porque yo pienso que también como mujeres y como personas tenemos que seguir haciendo lo que nos gusta hacer por nuestra salud mental también. Eh, Nunca he sido de niñera, nunca. Tengo la bendición de mis padres, que ellos me ayudan mucho con el tema de mi hija.
Tengo una empleada muy buena también que no es niñera, pero es quien nos ayuda en casa y también me ayuda con la niña. Entonces trato de no tener una niñera porque quiero estar lo más presente posible. Es mi única hija y realmente no fui mamá a los 37 años como para delegar la crianza a otra persona. Quiero disfrutármela, ¿me entiendes? Y Así al es. mismo tiempo trato de funcionar también en el tema de profesional. Es muy difícil a veces, incluso cuando son cirugías que se prolongan hasta las 8 o 9 de la noche, entonces ya tengo que llamar a los papás, porfa, acuéstenla, a mis papás, acuéstenla y pónganle la pijamita, díganle que yo ya llego cuando esté dormida, que ella tiene que ir al colegio y es difícil el balance, ¿sabes? Es muy difícil, pero yo pienso que no es imposible. Eh, hay que tener todo, hay que estar muy organizado, hay que Sí. estar muy organizado en tu día. Evidentemente cometes errores, a veces mal planeas los tiempos, a veces incluso te toca estar con ella 10 minutos, parar un momento porque tienes que responder rápido a algo de algún paciente, tienes que hacer esto. Entonces, digamos que he tratado de hacerlo, pero creo, Mariana, que lo he hecho bien en la mayoría del tiempo porque pues mi hija le gusta estar conmigo. ¿Cómo manejas? ¿Ella sabe lo que haces? O sea, ella Sí, es muy consciente. ella ¿Cómo lo sabe. manejas para que ella no caiga en eso, lo que hemos hablado de que solamente es la apariencia física? Ya le tienes como un discurso o le tienes como ya como para que ella sepa exactamente que tú ayudas Sí. de integralmente, como dices tú, y no solamente la parte física. Sí, ella a veces me pregunta, mami, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás haciendo una cirugía de cara? Ya sabe que hago mucho lifting facial, rejuvenecimiento facial. Y yo sí, porque pues, digamos, a esta paciente le molestaba el tema del colgajo aquí a nivel del cuello, que ya le molestaba aquí pues con las blusas, etc. Ese tema, nunca le digo como que, pues por lo menos el tema de la foto del artista que me pusieron Sí, ahí, obvio. eso no se lo voy a contar, pero sí le digo, son personas que de pronto quieren devolver un poco el tiempo, hija, en cuanto envejecimiento, las otras fueron mamá y quieren volver un poco a lo que estaban antes porque esos colgajos definitivamente le alteran el tema de funcionalidad diaria. No es mentira, ¿eh? Los colgajos que quedan Y muy no grandes, incomoda. exacto, te alteran las partes del aseo, todo el tema de cuando son colgajos muy grandes, grado 2, grado 3, que te tocan aquí inclusive los muslos, eso favorece el aumento de formación de hongos, de irritaciones a nivel de piel, incluso el tema de comprar ropa. Es algo tan básico. Entonces tú eres súper petit arriba y abajo tienes un colgajo y eres otra talla, entonces las cosas no te quedan bien. Es incómodo y uno trata de entender eso. Entonces ahí eso se vuelve una cirugía muy reconstructiva. A veces queremos que todo es estética y no, el mami makeover es una cirugía reconstructiva. Los pacientes, bueno, los niños son cirugías reconstructivas. Los pacientes que están en proceso de envejecimiento y tienen un colgajo grandísimo, de alguna forma lo que yo estoy tratando es de reconstruirse o sea, bajo su propia anatomía, reconstruir ese ángulo que han perdido por envejecimiento. Fíjense que el concepto es completamente diferente, es volver basado en su anatomía, basado en su origen, ¿no? Pero yo, como te digo, transformar facciones para que tú no te veas como tú, sino como alguien más, Sí. no estoy de acuerdo. No estoy de No, acuerdo y total. probablemente yo no sea, respeto al que lo hace y está muy bien, pero para eso hay cirujanos diferentes. Probablemente yo no sea la cirujana ideal para cambiar las características y hacerte parecer a otra persona, porque pienso que hay una patología, hay una enfermedad de base que es quererte parecer a otra persona. Sí. Entonces hay algo probablemente ahí que no te está dejando evolucionar. Sí, es bien complejo. Uno de los retos que también has tenido es que yo sé que muchas mamás se van a sentir identificadas que de pronto están pasando por la misma situación o piensan que va a pasar eventualmente, que es el divorcio. Complejo. Es un tema, digamos, complejo, como me comentaste antes, como dices tú, antes de hablar, que es un duelo que yo te pregunté, ¿estás cómoda por hablarlo? Y me dijiste, sí, porque es que esto uno le hace un duelo de 2 años antes antes de tomar la decisión. Cuéntanos cómo ha sido, cómo has llevado ese reto y cómo también has manejado a Elo en esos momentos que también es muy difícil para una mamá, digamos, cargar con esa responsabilidad. Sí, ese es otro reto de la vida. Yo siempre digo que la vida le va poniendo unos retos y uno tiene que saberlo sortear y seguir caminando y con la frente en alto, ¿verdad? Porque si precisamente tienes esos retos es porque eres capaz de pasar a través de ellos, ¿no? Entonces, creo mucho en el concepto de evolución, Mariana. Yo pienso que una vida estática sin cambios es una vida que no puede evolucionar, porque aún estando en pareja y demás tienes retos, ¿me entiendes?
Entonces, uno no puede hacerle el quite al cambio, uno no puede hacerle el quite a los retos porque eso definitivamente te está moldeando, no solamente pues, como persona, sino tu carácter, te está haciendo una persona fuerte y probablemente la situación que estás viviendo ahora te está preparando para una situación más adelante y eso no lo sabemos. Entonces, yo normalmente, pues obviamente ya había intentado muchas veces probablemente mantenerme. Previamente fueron, antes de ayer hacía el cálculo con mi anestesiólogo que estábamos hablando del tema y fueron casi 8 o 9 años con él. Y pienso que fue un momento bonito mientras duró, ¿me entiendes? O sea, agradezco y siempre pienso que la gente que aparece en tu vida son los maestros que tú necesitas para evolucionar o para aprender cosas nuevas y agradezco ese maestro que la vida me puso. Pero definitivamente a veces hay ciclos que ya hay que cerrar y que la vida también te muestra, oye, llegó la hora de cerrar los ciclos. Y ya había una serie de red flags importantes, pues que no voy a entrar en detalle porque pues, evidentemente no quiero alterar la imagen de nadie. Y pienso que ya cuando llegaron esas señales, la idea ya es tomar cartas en el asunto. Obviamente me preparé en todo sentido, ¿no? Tú sabes, uno tiene que hacer no solamente una preparación psicológica, sino una preparación legal, tienes que hacer una preparación económica y financiera, porque también es importante. Entonces ya pasas de tener todo entre dos, ¿verdad? A empezar a tener todo tú sola. Y eso es muy difícil cuando hay ciertos chips que todavía no has desarrollado porque la otra persona te ayudaba. Claro. Y a mí me tocó empezar a entender todo el tema financiero, todo el tema, incluso cosas tan básicas como el seguro del carro, Sí, las sí, sí. llantas, y que el mantenimiento de llantas hay que hacerlo mensual. Yo me enteré de eso hace poquito. Y yo, ¿cómo así? Entonces la llanta toda reventada en 2 años y no sabía por qué. Entonces son todas esas cosas que fíjate que sí es difícil, a veces crees que no puedes sola porque mal que bien siempre tienes a alguien ahí que te está ayudando o que te ayuda a equilibrar las fuerzas y ahora que pase todo a ti sola es complejo, es muy complejo, pero siempre digo que de esas cenizas y de ese caos siempre renace una persona más fuerte y renace una persona que supo equilibrar las cosas. Yo sigo en proceso de adaptación, no voy a decir que ya estoy perfectamente adaptada, pero cada vez me adapto más, cada vez me adapto más al horario, cada vez me adapto más incluso en el tema a mí me ha acompañado mucho Laura Gómez, Lauri. es divina, espectacular, y ella nos ha ayudado tanto en el tema con Eloísa, también con el papá de Eloísa y conmigo, y nos ha ayudado todo el proceso de divorcio. Esas ayudas hay que tenerlas porque pues nadie está preparado para hacer un cambio drástico, porque es un cambio realmente drástico. Yo me tuve que mudar. Evidentemente no quería estar en la misma casa o con los mismos recuerdos, con todo el tema, sobre todo por el tema de la niña. Yo quería que ella renaciera realmente. Entonces, muchos tonos, hasta el tono de mi casa, de mi apartamento, es con tonos de gradé rosado para que ella se sienta en tono conmigo y Claro. sienta que ese es su casa, su espacio, todo. Todo eso tiene una razón de ser y pienso que ahí vamos, ¿me entiendes? O sea, en cuanto a mí, yo estoy muy tranquila, pues porque nosotros como mujeres, cuando ya tomamos esa decisión, sabemos que es una de las decisiones más difíciles, es cuando definitivamente te paras y ya levantas la voz y dices no más. Ya es porque has pasado y te lo has preguntado muchas veces si es necesario hacerlo o no. Ese es el duelo que dices tú de 2 Exacto. años. ¿Y Entonces, cómo has manejado y cuáles son, digamos, que esas estrategias que has implementado con Eloísa para que también este proceso de divorcio sea lo más ameno o fácil para ella? Porque yo sé que no es fácil. ahí uno tiene que echar mano de personas especialistas en el tema. Laura ha sido espectacular porque nos ha dado las herramientas tanto de cómo hablarle, cómo decirle, cuáles son las palabras que tenemos que utilizar, cuál es el discurso que tenemos que utilizar. Eh, eh, Incluso desde el momento en que hablamos con ella, todo fue hecho con palabras escritas con Laura y todo. Entonces, yo pienso que siempre echar mano a un especialista que sepa es importante. Tienes que dejar de lado el ego, dejar de lado el yo lo sé todo, yo puedo hacerlo todo. No, hay personas para todo y hay personas que te pueden aportar tanto, en verdad. Y cuando finalmente pones de lado tu ego, te das cuenta que necesitas de todo el mundo y todo el mundo te puede ayudar en un proceso tan difícil. Tus padres, tus hermanos, mi cuñada, o sea, todo el mundo realmente he recibido lo mejor de ellos para este proceso. ¿Sentiste culpa?
Alguna vez, cuando hubo la rabieta y el tema de, pues tú sabes que ellos no manifiestan las cosas cuando están pequeños, mi hija tiene 5 años, ellos no manifiestan las cosas como, oye, mira, es que el tema del divorcio me tiene afectada Sí, y total. entonces me siento triste. No, ellos no, entonces ellos se decantan por otro lado. Entonces no quería ir al colegio, entonces no quería entrar al salón, entonces no sabíamos si era un tema del colegio, entonces tocó retomar todo el tema psicológico y demás. Entonces nos dimos cuenta que era una forma de protesta, porque evidentemente no tenía a su papá todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya cuando tú empiezas a entender el lenguaje de los niños, entonces ya mira, yo sé que probablemente te sientas mal porque ya tu papá no está todo el tiempo cuando lo quieras, pero tienes que saber que él está disponible para ti cuando lo necesites. Tu papá igual te va a amar mucho y cuando tú lo llames o quieras verte con él, más allá de los 3, 4 días a la semana que te quieras ver con él, está perfecto y él va a estar ahí y el amor de él hacia ti nunca va a cambiar, solo que tu papá y yo ya no nos entendíamos y probablemente ese ambiente de discusión constante contigo no era bueno para ti. Sí, totalmente. Entonces ya cuando tú le empiezas a englobar todo eso, o prefieres entonces a mamá y a papá en la misma casa, pero discutiendo. Y ahí dice, no, y yo por eso. Entonces esa era la mejor decisión. Y es buscarla. Yo sé que no es fácil y sé que esto lo he aprendido poco a poco también por las cosas que he escuchado de Laura y también por amigas, que llegar a que la pareja, bueno, la expareja se entiendan en la misma página y que vaya a haber un momento donde pueden incluso ir a comer juntos, eso es un proceso. Es un proceso. Eso es un proceso y uno va, porque yo también siento que también hay muchos juzgamientos que dicen, por ejemplo, pero se van a ver toda la vida, llévense bien. Sí, es que eventualmente se van a llevar bien, o sea, no cordial, sino que se van a llevar muy bien, pero es que para llegar a eso es un recorrido que tienen que hacer ambas personas, sanar ambas personas para llegar a eso es un proceso y que el hijo, la hija, tiene que estar embarcada también en ese proceso y no idealizar también, no sé, tu mamá y tu papá se llevan súper bien, tu papá y tu mamá se llevan cordial, nos respetamos, De acuerdo. pero hay que también como bajar en la realidad y decir, no pretendas que nos vamos a ir de vacaciones juntas, por ejemplo, o no pretendas que vayamos a ir a comer todos los 4, porque eso también puede confundir. Puede que pase, pero vamos por partes. Sí, eso depende mucho del nivel de madurez con la que estén ambos, ¿no? Porque tú puedes estar en un nivel de madurez divino, hermoso, de pronto la otra persona todavía está pendiente en otras cosas o viceversa. Entonces, cuando los dos estén caminando ya en la misma frecuencia, probablemente ya puedan llegar a ese equilibrio, ir a comer y demás. Nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones de Eloísa y eso está bien, sí, pero también obviamente todavía tenemos momentos en los que podemos chocar un poco. Entonces, Claro. nuevamente, el proceso de adaptación, el proceso del duelo, él también está haciendo un duelo, ¿sí me entiendes? O sea, probablemente yo, aunque diga que lo hice anticipado, todavía estoy cumpliendo ciertos pasos del duelo. Entonces, es paciencia, es toda la paciencia de que el que tienes enfrente es un ser humano también. Estoy en desacuerdo en muchas cosas, probablemente porque por eso me separé. No puedo decir, ay, no, es que es perfecta, porque si no, no me hubiese separado. Total. Pero de pronto no eres la persona para mí porque estoy en desacuerdo a ciertos ideales o ciertas cosas que él tiene. Pero no es que esté mal o bien. Es simplemente diferente y yo no quiero estar en esa misma frecuencia y punto. Y es darle su espacio para que él se realice como persona. Sí. Entonces, ese es mi ideal, ¿sabes? Mi ideal es poder irnos de vacaciones cada uno con lo suyo y ya. Eso sería chévere. Los tuyos, los míos y los sí, nuestros. eso sería ideal, eso sería muy bueno. Y es un nivel de madurez y yo pienso que entre más maduros y entre más natural veamos esto, no estoy llamando al divorcio, obviamente, No. bendecidos son los que están casados y se entienden y pueden arreglar sus diferencias estando todavía casados, pero también hago el llamado, por decirlo de alguna forma, a las personas que no se sienten bien y constantemente están poniéndole la curita. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Querida, la caja de curitas se acaba. También se acaba. Y tienes que ver cuándo es el momento en el que ya tú estás abajo para no quitarle el brillo a esa persona. No sé si me hago entender. claro. Dejas de brillar tú para mantenerte bajo una apariencia. Entonces, hay que empezar a aceptar que no somos la apariencia social. Hay que empezar a aceptar que los únicos que tenemos que estar bien somos nosotros. Es que no entiendo por qué la gente, Mariana, y eso también es muy personal, porque la gente
se desvive tanto por querer agradar a los demás, en cuanto a que tengo que verme bien para que fulanito me vea bien. Tengo que verme bien para que no vayan a decir que estoy mal vestida. Tengo que verme bien o tengo que mantenerme casada para que no digan, ay, ahí va la divorciada. No importa lo que digan. No importa lo que digan en serio. Tienes que sentirte bien y en paz tú mismo. Y eso, y tenemos que empezar a romper esos paradigmas sociales, Total, porque Mariana. cuando ya estés perdón por la palabra, en la mierda, créeme que esas personas no te van a levantar. No te van a levantar. O sea, al De contrario, acuerdo, te van a meterte más en el hueco en el que estás. de acuerdo. Nora, si yo te preguntaría hoy, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Más linda, gracias. Siempre agradezco esa pregunta porque a veces la gente no se detiene a preguntarte eso. Yo me siento, yo me siento bien, ¿sabes? Me siento a gusto conmigo, me siento a gusto, siento que he llegado al equilibrio en cuanto al tema que te contaba pues de mis antecedentes quirúrgicos, mi cicatriz, mi asimetría facial y todo. Y le he sacado el mejor provecho a eso, en cuanto a que he podido de todas maneras también en cada cirugía dar un poquito de educación, de aceptación, de autoestima, de amor propio a cada una de mis pacientes. Yo creo que muchos pacientes han podido sentir eso de mí y me alegra tanto no solamente aportarles con el bisturí y con el tema quirúrgico, sino como persona. Sí. Y siempre les digo que aquí tienen su casa y la van a tener siempre. No es como que ya te di de alta, no te vuelvo a ver, los controles van hasta 6 meses y chao. No, todas saben que yo siempre estoy ahí. Porque son seres humanos los que están ahí enfrente, puede ser una tía, una abuela, lo que sea, o sea, son personas que tienen familia y muchas veces incluso no, independientemente de si no reaccionan bien a ciertas cosas, siguen siendo seres humanos, ¿me entiendes? O sea, cuántas veces nosotros mismos no hemos reaccionado bien. Entonces, un poquito de empatía es lo único que se pide. Entonces, yo pienso que esos maestros que yo he tenido, pues obviamente mi ex marido, todo lo que he tenido que enfrentar a nivel profesional, porque así como mencionaste que soy conferencista y todo, también tengo que enfrentar el miedo de subirse a hablar delante de expertos, de gente que pues, tiene una trayectoria increíble, que son maestros a nivel mundial, cambiar paradigmas, cambiar cosas. Eso es un reto diario todo el tiempo, pero soy una persona más agradecida en este momento. Agradezco lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito. Trato de sacar el mejor partido de cada cosa porque Mariana, si no trabajamos en nuestra estabilidad mental y en nuestro equilibrio mental, no estamos haciendo nada. Tarde o Nada. temprano es una bomba de tiempo. Así queramos aparecer y vernos perfectos ante la cámara o ante las fotos de edición y demás, que por cierto no me gusta que me editen las fotos que yo me tomo precisamente porque estoy tratando de dar ese concepto de naturalidad y de, sí, está bien operarse, pero siéntete tú. No, no tienes que editarte para verte como otra persona. Y es que he visto gente que se edita hasta los ángulos faciales y evidentemente ahí para allá todo lo que quieras. Sí. Y algo importante que menciones es la cirugía plástica, estética humanizada. O sea, eso creo que abarca todo lo que hemos hablado porque tiene que haber esa parte humana. O sea, no puede ser que la cirugía plástica fuéramos como unas vacas, vamos a la quirófano, te cortan, next, next. Pero como dices tú, hay una historia detrás de esa mamá, de esa mujer, de esa persona, de esa tía, abuela, lo que quieran decir, que llegó ahí por algo y tenemos que llegar al trasfondo y tratarla como una persona que es y también ser consciente de lo que vas a realizar. O sea, no es, dale, chao, listo, dame mi plata y me fui. No puede ser así. De acuerdo. Eso de humanizado viene de ser algo, un servicio más integral, ¿me entiendes? O sea, desde el momento en que se están viendo con el médico general, que es el que hace las primeras preguntas, pasan por psicología, pasan por dermatología también. Sobre todo porque yo hago mucha cirugía facial y también pues quiero que optimicen la parte de la piel. No es solamente como llegar a operar y decirte, no, mira, la piel no es mi problema, sino mira, aquí tenemos este servicio también. Viene la parte de evaluación anestésica, que no es menos importante. Nosotros todo el tiempo estamos con el tema de seguridad, no solamente por no estar en una estadística y por dormir tranquilos, sino porque la persona que está ahí tiene que volver a su casa. La persona que está ahí tiene que reducir los riesgos al máximo. La persona que está ahí la están esperando en su posoperatorio, ¿no? Entonces, tanto mi anestesiólogo como yo que estamos continuamente actualizándonos en el tema de seguridad, dando conferencias. Hace poquito estuvimos en México en un foro de seguridad. Entonces, es un honor realmente porque pues esa persona está confiando su vida en nosotros.
no solamente es el procedimiento quirúrgico como tal, sino el reducir los riesgos, el bajar las complicaciones y que realmente pueda tener una evolución adecuada. No solamente como el resultado quirúrgico, sino Exacto. el tema de seguridad. Entonces ahí ya mira el tema de humanización y finalmente el tema psicológico se extiende en el posoperatorio, no solamente en el prequirúrgico, sino en el posoperatorio cuando hay pacientes que se sienten un poco ansiosas, porque es normal sentir cierta ansiedad en el posoperatorio. Al tercer día, cuarto día, cuando se ve muy inflamada, sobre todo a nivel facial, ay, me estoy viendo muy inflamada, no sé qué, el puntico se irrita, no sé qué. Entonces ahí entra la psicóloga, mira, está todo súper bien, este proceso es normal, va a pasar esto, va a pasar esto. Cuando tenemos ese plus, la gente lo lleva mucho mejor. Entonces yo pienso Claro, que a eso se refiere con claro. humanización y sobre todo darles ese concepto de, mira, yo siempre le digo a mis pacientes esto, cuando se sientan, ay, no, es que me veo horrible, así, cierro comillas, así me dicen. Y yo no, primero, eres hermosa así como eres. Simplemente vamos a corregir ciertas cosas o vamos a echar hacia atrás ciertas cosas para que vuelvas a ser esa tú hace 10 años, esa tú hace 5, esa tú hace 15, pero basado en lo que tú ya tienes, que es muy bonito. Mira este mentón tan bello que tienes. Tienes una proyección divina del mentón y cuánta gente no quiere tener. Mira ese pómulo donde lo tienes, está espectacular. Mira las cejas, la tienes Empiezas a altísima, increíble. resaltar lo Exacto, bonito que exacto, tiene para que no se enfoquen en lo feo exacto. que tienen. Yo ¿Ok? nunca, yo nunca les comparto a ella ese tema de, no, es que mira que me veo horrible, es que así llegan, en serio, ¿no? Como un colgajo como este, así como el mío, que es un grado 1. Entonces llegan y me dicen, es que mira esto tan feo. Y yo, no, mi vida, eso es un grado 1 de laxitud en el cuello, está súper bien. Ey, es increíble cómo tienes 60, tienes 59 años y no te ves de 50. O Cambiar sea, la perspectiva te de ves la... súper bien. Entonces, Sí. ay, doctora, ¿verdad que sí? No, 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 yo solamente unos detalles. Entonces, mira ya cómo empieza el proceso desde el inicio. Entonces, no es me veo fea, ojo, no, aquí no hay nadie feo, aquí no hay nadie desfigurado, aquí obviamente hay casos traumáticos de Sí, accidentes de tránsito, malformaciones, etc. Y aún así también trato de mostrar el lado positivo de las cosas, pero es hacerle ver, mira lo que ya tienes, aplaude lo que tienes ya, agradece lo que tienes ya, vamos a trabajar de pronto lo que no te convence basado en lo que tú tienes, ¿ok? Porque yo no, el mentón que tú tienes, que está también súper lindo, yo no lo puedo tener porque yo tengo un poquito de retrusión de mentón. Entonces son esas pequeñas cosas, pero así te ves bien y yo también me veo bien así. Entonces mira, yo pienso que eso finalmente va a ser un eco bonito en la totalmente. sociedad. Yo estoy tratando de llevarlo a todos los espacios que puedo, Mariana, para empezar a cambiar el chip porque ya hay que empezar a aportar contenido de valor, ¿me entiendes? Sí, Y por eso te felicito por este espacio, gracias. porque esto se llama contenido de valor, esto se llama empezar a trabajar en pro de una sociedad que probablemente no esté tan sana como quisiéramos, ¿verdad? Entonces, siempre he dicho, si vas a subir algo a redes o vas a poner algo que sea algo bien enfocado, con un valor agregado a la sociedad y no aportando negativamente a lo que ya todos estamos un poquito saturados. Vamos a pasar a la última sección, que es la sección de preguntas. Te tengo Por favor. varias. Un segundo. Anda, espera, estoy en el correo de Sara. Deme un segundo. ¿Por qué estoy ahí? No lo sé, pero déjeme. Ahora sí. Aquí está. Si pudieras darle un consejo a la Nora que estaba empezando este proceso de transformación, de manejar operaciones conscientes, humanizadas, ¿qué le dirías? Pues a la que se estresaba un poco por querer dar un resultado, o sea, que no quieren el ángulo un poquito laxo, no lo quieren perfectamente templado. En cuanto al cuello, en cirugía facial manejamos mucho ese tema. Entonces, no te estreses tanto, que es lo que le diría a la Nora anterior, no te estreses tanto que al final también hay unas expectativas en otra persona que están influenciadas por otros factores, ¿no? Como el tema social, el tema de imagen o incluso el tema mental. Ahí fue cuando empecé a entender el tema de paciente, Ujú. que hay unas influencias y hay influencias externas que yo no puedo cambiar y que probablemente no tengan mucho que ver con mi resultado, sino con lo que esa persona tiene impuesto, Sí, ¿me claro. entiendes? Entonces, ¿qué tal si empezamos a trabajar desde atrás? Como qué ha pasado con esa persona, por qué piensa eso, cómo podemos trabajarle el tema de autoestima, cómo podemos trabajar. Entonces ya yo pienso que eso sería lo que le diría, como relax and down, relax un poquito, vamos a cogerla suave y vamos a hacer lo mejor que podamos y miremos
con detalle porque esta paciente está exigiendo esos resultados perfectos, cuando la perfección no existe. Exacto. ¿Qué significa para ti hoy la palabra resiliencia? Wow, la resiliencia es la capacidad que tienes para sacudirte el polvo de la caída, ¿verdad? Acomodarte el vestido, echarte el pelito hacia atrás y seguir caminando con la misma entereza y con la misma seguridad y con la misma valentía con la que estabas unos minutos antes de caerte. Eso es para mí y eso definitivamente es evolución. Recuerden, yo siempre pienso cada problema, cada cosa que venga a la vida, que nos quite el sueño, que nos ponga cabezones y nos dé dolor de cabeza, normalmente es un puntito que nos da la vida para crecer. No lo vean como un problema. Sí. Y la última pregunta es, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a quienes nos escuchan sobre la importancia de aceptarnos como seres humanos integrales, con luces, sombras y con lo que tengan? Querida, yo creo que el mensaje que puedo dejar es aprendan a encontrar el valor que hay en sí mismos. Cada uno tenemos valores diferentes, tenemos fortalezas diferentes. Probablemente la fortaleza que tú tienes es diferente a la mía, pero las dos son muy buenas. Aprendamos a dejar el ego también de lado, apartemos. Yo pienso que la lucha más grande del ser humano es con el mismo ego. Es increíble cuando nos creemos como imbatibles, nos creemos superhumanos, nos creemos mejor que alguien. Nadie es mejor que nadie. Somos todos en el mismo costal y punto. Unos más favorecidos que otros. Pero ¿y quién sabe la vida que haga después? Entonces, apropiate de lo que tienes, agradece lo poco, agradecelo mucho y aprende a hablarte bonito. Aprende a hablarte bonito, a sentirte, por ahí dice alguien muy famoso en redes sociales, aprende a sentirte fabulosa, porque eso eres. Eres una persona haciendo 1000 cosas, de pronto tú obviando los resultados y no sabiendo que eso es maravilloso lo que estás haciendo. Sí, desde el proceso de crianza, desde el proceso de saludar a la persona que te abre la puerta. Tú no sabes un pequeño gesto en cualquier persona que está en la calle, como la gente que trabaja al lado tuyo, un pequeño gesto cómo puede cambiar el día de una persona. Esos son pequeños milagros y son pequeños milagros que a veces obviamos y no nos damos cuenta. Y eso puede hacer la diferencia entre un antes y un después. Empieza a ver a la otra persona como alguien que está llevando su propia batalla y eso nos va a llevar a la empatía, a la tolerancia, a la paz. Total, total. Yo escucho a una pelada en Instagram, se me acaba de ir el nombre, creo que se llama Coral, algo. Ella es una speaker y ella habla del backpack, o sea, ella habla ella dice, tú no sabes qué carga esa persona en esa mochila. De acuerdo. Ábrele la puerta, háblale bien, no hagas preguntas que están fuera de base. Y si te contesta mal, es esa mochila que está hablando. Y tú sigue adelante, porque aquí siento, y este espacio lo hago también por esto, generar empatía con mujeres, con mamás, que unas veces uno juzga por desconocimiento, porque así te enseñaron, porque así te dijeron, pero tú no sabes esa mamá, esa mujer, lo que está cargando atrás y por qué hizo lo que tuvo que hacer. Obviamente que dentro de lo normal. Entonces, es generar esa empatía. Yo siempre he dicho, Mariana, que de lo que no estás seguro, mejor no hables. Ahí el silencio se vuelve en tu mejor carta. De lo que no estás seguro, de lo que no te consta, de lo que no han visto tus ojos, mejor no opines, no digas nada si la palabra no va a aportar, el silencio es ganador. Totalmente. Y es ahí donde viene el tema de por qué voy a juzgar a esa mamá, por qué voy a juzgar el proceso que ha tenido otra persona si yo no sé cómo lo vivió. Y fíjense de todas las cosas que se han enterado en este episodio. Total. Nora, muchísimas gracias por estar aquí. Qué espectacular este episodio. Muchas gracias. De pronto quisieras decirle algo a las cámaras, lo que necesites, lo que quieras decir, ahí están, adelante, todas tuyas. No, gracias por este espacio, de verdad ha sido un honor para mí. Siempre te había visto en otros episodios, de pronto a veces no tengo como el chance de verlo rutinariamente, pero ya había escuchado muchísimo, he visto shorts y temas con relación a este podcast, me parece maravilloso. Ánimo todos allá, algunos de ustedes y todos y cada uno tienen algo importante que aportar. Entonces, siempre a la hora de ver qué podemos aportar en esta sociedad, busquen qué es el tema de valor que pueden adicionar. Desde ese punto donde están, de pronto no tan visible, de pronto sí muy visible,
a medida que empiecen a hacer esto de forma recurrente, van a empezar a sentir ese gozo y esa tranquilidad y esa paz en el corazón. Entonces, ese sería como el mensaje y pues nada más aquí una servidora más. Yo soy pues la doctora Nora Stanford, mamá, soy hija, soy hermana, soy expareja también. Entonces, lo que necesiten soy servidora, soy solamente una herramienta para que probablemente influenciada también por otras energías, Dios y demás, el universo y todo lo que quieran creer, pero muy humildemente simplemente me pongo al servicio de quienes lo necesiten y en lo que pueda aportar, pues bienvenidos y gracias a ti, querida. Gracias, Un placer, Nora, en verdad. gracias. Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas por Spotify. Hasta la próxima. Bye.